Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda una vez más el profesor Eric Espinosa para resolver la pregunta número 14 del tema de ordenamiento de información. Recuerden, estos boletines que estamos resolviendo son del CPU UNASAM en su ciclo semestral 2023-1. Estamos realizando un paralelo de dos cursos, RM y aritmética, y para los que desean, pues se pueden comunicar conmigo. Voy a dejar en la descripción el número de WhatsApp y con ello, pues podríamos ir incorporándonos a este ciclo paralelo. Muy bien, muchachos, vamos con la pregunta. Dice, en una competencia de ciclismo con 8 competidores, Amanda, Bruno, Carlos, Diana, Emilio, Félix, George y Héctor, se conoce lo siguiente. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 informaciones que nos están dando, los cuales obviamente los vamos a usar, los vamos a utilizar para poder hacer un ordenamiento correcto y dar respuesta a la pregunta. Vamos a la pregunta, dice, ¿quién llegó después de George si Emilio llegó segundo? Ah, bien, entonces no te vayas a descuidar, acá hay un dato muy contundente, dice, si Emilio llegó segundo. Obviamente vamos a empezar llenando ese dato porque es contundente, ¿no? No genera ninguna doble ni triple opción. Muy bien, vamos a hacer aparecer una tablita, ¿ya? Para poder fijar el ordenamiento de esta competencia. Ahí está. Como son 8 competidores, hemos considerado 8 casilleros. Ya, y siempre hay que fijar la dirección porque es una competencia, hay que ver quién llega primero, segundo. Entonces lo vamos a hacer en este sentido. Vamos a decir que la competencia se está dando de izquierda a derecha. Por lo tanto, si es así, obviamente por acá estará el primer lugar, por acá estará el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar. Muy bien, habíamos ya anteriormente fijado de que Emilio, como llegó en segundo lugar, ya vamos a fijar ese dato. Ahí está, Emilio llegó en segundo lugar. Ahora vamos a usar estos datitos, estas informaciones que me dan para poder llenar pues todos estos casilleros, de la 1 hasta la 8. Muy bien, vamos con el dato 1. Dice, Carlos llegó después de Emilio, pero antes que Héctor. Como Emilio ya está por acá, vamos a aprovechar ese dato. Emilio ya está por acá. Y nos dice que Carlos llegó después de Emilio. Como Carlos llega después de Emilio, se entiende que estará en la parte izquierda. Vamos a suponer por acá. No nos dice a un casillero ni a dos casilleros, no nos dice eso. Simplemente nos dice que llegó después de Emilio. Muy bien. Además dice, pero antes que Héctor, o sea que Carlos llega después de Emilio, pero también llega antes de Héctor. O sea, eso quiere decir que Héctor tiene que estar al lado izquierdo. Muy bien, muchachos, entonces con el dato 1 podemos observar de que estas 3 personas tienen que tener este ordenamiento. Muy bien, vamos al dato 2. Dice, las 2 únicas mujeres llegaron en puestos impares. Tenemos 1, 2, 3, 4 puestos impares. Y las 2 mujeres obviamente pueden llegar en cualquiera de ellas. Como genera muchas opciones, vamos a pasar al siguiente dato. Dice, Félix llegó 4 puestos después de Héctor. Como Héctor ya lo hemos fijado por acá, Héctor ya está fijado, entonces solamente vamos a hacer cumplir la condición de que Félix llegó 4 puestos antes de Héctor. Entonces nos damos cuenta de que por acá, por ejemplo, hay un lugar, por acá hay otro lugar, ya van 2, por acá hay otro lugar 3 y por acá hay otro lugar 4. Y justamente se ajusta a las condiciones del problema. Eso quiere decir que Félix tiene que haber llegado, profesor, necesariamente en el casillero o en el puesto 8. De no ser así, obviamente no cumpliría esta condición 3. Entonces vamos a ir ubicando, ya que está cumpliendo. Vamos a decir, Félix llega en el puesto 8, Héctor llega en el puesto 4 y obviamente Carlos tiene que estar en el puesto 3. Si no, no cumpliría esa condición. Muy bien, muchachos, entonces hemos usado el dato 3, pero me doy cuenta, profe, que en el dato 3 mencionan a 2 personas, a Félix y Héctor. Y lo bueno es que también en el dato 5 vuelven a mencionar a esas 2 personas. Dice, Bruno llegó en un puesto equidistante entre Héctor y Félix. Vuelven a mencionar esas 2 personas. Entonces, vamos a aprovechar esos datos para que Bruno esté equidistante a estas 2 personas que son Héctor y Félix. Obviamente ya te habrás dado cuenta que Bruno tiene que ir en el casillero número 6. Equidistante significa misma distancia. O sea que Bruno tiene que estar a una misma distancia de ambos.
Muy bien, muchachos, entonces ya fijamos a Bruno en el puesto 6. Hemos dejado todavía algunos datos, por ejemplo, el dato 4, que dice que George no es muy atlético. Por eso, por esa razón, no llegó entre los 5 primeros. O sea que George no está entre los 5 primeros. O sea, ninguno de estos le va a pertenecer a George. Eso significa que los únicos lugares en los que puede haber llegado son en la 6, en la 7 o en la 8. Pero como 8 y 6 ya están ocupados, se entiende que George tiene que haber llegado necesariamente en el puesto número 7. Y los puestos 5 y 1, que son impares, dicho sea de paso, obviamente van a pertenecer a las dos damas que faltan, tanto a Amanda como a Diana. No sabemos en qué orden. Puede ser Amanda Diana o puede ser Diana Amanda. Es por eso que lo voy a poner de manera general. Acá tiene que estar una mujer, ¿está? Y por acá también tiene que estar otra mujer. Listo, profe. Claro, es irrelevante para poder dar respuesta a mi pregunta, porque la pregunta dice, ¿quién llegó después de Jorge? Entonces nos estamos dando cuenta que después de Jorge, o después de George, hay que llamarle así, después de George, profesor, está Félix. Por lo tanto, diremos, por lo tanto, ya está. Después de George llegó Félix. Pues no, después de George llegó, ¿quién? Llegó Félix. Muy bien, jovencitos. Entonces, la alternativa correcta a esta pregunta sería la A. Muy bien, muchachos. Entonces, una vez más, hacemos la invitación para los ciclos paralelos de RM y aritmética con el profesor Eric Espinosa. Solamente te tienes que comunicar al número de WhatsApp y estaremos incorporando a este ciclo paralelo. Conmigo será hasta aquí. Hasta un próximo video. Nos vemos, chicos. Hasta luego.